invito a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Lo que acabo yo de tocar, compartir con ustedes, tiene como nombre shofar. Y este shofar era usado en el tiempo del pueblo de Israel para dar un sonido certero, para decir que el enemigo viene. Un llamado a la preparación, un llamado al estar alerta. Y si el pueblo de Dios recibía un sonido que no era conocido, no lo iban a reconocer y por lo tanto no se iban a preparar. Por eso era importante dar un sonido certero a la trompeta para que el pueblo de Dios se preparase. En el libro de Nehemías, capítulo 4, la palabra de Dios nos habla acerca de nuestras obligaciones como atalayas ante el pueblo de Dios en dar a la trompeta un sonido certero. En Nehemías capítulo 4, versículo 19 al 22 nos dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije: entonces el pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. El pueblo de Dios estaba disperso, pero cuando oían al shofar, a la trompeta sonar, el pueblo de Dios se juntaba y seguían trabajando, construyendo las murallas de Jerusalén. Y se oía el sonido. Y el pueblo de Dios se juntaba y se unía para seguir trabajando en la obra de Dios. Pero en Isaías, capítulo 21, versículo 6, la palabra de Dios nos dice también que tenemos que prestar oídos al llamado de nuestro Dios. Isaías capítulo 21, versículo 6. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. El centinela tenía un propósito: dar el sonido certero y decir: el enemigo viene, preparémonos. Y hoy en día el pueblo de Dios necesita tener algún centinela. Un centinela, como dice en Mateo capítulo 25: he aquí viene el esposo, preparaos, preparaos, preparaos. Y se debe de dar un sonido certero para que el pueblo de Dios despierte al tiempo en que está viviendo. Si nosotros damos un sonido equivocado, el pueblo de Dios no se preparará, no estará listo para la segunda venida de Cristo. Hoy día el diablo desea que demos un sonido extraño, para que el mundo, para que el pueblo de Dios no escuche el llamado de Dios. Y se trata de dar entretenimiento, se trata de dar fábulas, se trata de solamente decir historias.
pero el Señor desea que el sonido certero, que el pueblo de Dios, que el centinela, que la atalaya tiene que dar, tiene que ser basado como un escrito está. Usar la palabra de Dios para que el pueblo escuche, para que el pueblo despierte, para que el pueblo escuche al shofar, a la trompeta, para que despertemos a las realidades eternas en las cuales nosotros nos encontramos. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 17. En Jeremías, capítulo 6, versículo 17. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: pues también sobre vosotros, atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escuchamos. ¿Por qué? Porque los atalayas se escondieron debajo de las rocas. Los atalayas tuvieron miedo de predicar la palabra de Dios y su verdad. En el tiempo del fin habrá muchos falsos atalayas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, que en vez de predicar la palabra de Dios, predicarán su propio razonamiento y serán atalayas inútiles, atalayas mudos, porque no darán el sonido certero para que el pueblo de Dios despierte. Oh, querido hermano, querido amigo, querida hermana que me escuchas, tú y yo somos atalayas y tenemos que dar el sonido certero. El esposo viene. Preparaos, preparaos, preparaos. No seamos como perros mudos que tengan miedo a predicar la palabra de Dios, la verdad presente para nuestro tiempo. Seamos valientes, dejemos a un lado el temor y demos el sonido certero al shofar, a la trompeta, para que el pueblo de Dios despierte. Y no solamente el pueblo de Dios, sino para que yo despierte, y al despertar yo pueda decirle a mi familia, preparaos, 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 el esposo viene. Preparémonos todos unidos al sonido del shofar, al sonido de la trompeta. En el libro de Hechos, capítulo 20, en Hechos capítulo 20, el versículo 28 al 30, se nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Qué maravilloso privilegio. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, en el tiempo del fin habrá líderes, pastores, maestros, cobardes, que no harán la voluntad de Dios. Es duro, pero yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad no solamente ante nuestro Dios, sino una responsabilidad hacia el pueblo de Dios que escucha el sonido certero, que escucha la trompeta sonar, que es para despertar y prestar oídos a la verdad presente, prestar oídos a un escrito está, prestar oídos solamente a nuestro Dios y a su palabra. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 7, nos habla de que el pueblo de Dios tiene que estar unido en un espíritu, unidos, escuchando el sonido certero de la palabra de Dios, escuchando su palabra, uniéndonos los unos a los otros y desechando todo falso maestro, todo cobarde que no predique la palabra de Dios. Porque hoy día, en el último tiempo del fin, habrá muchos cobardes que en el tiempo del fin irán a aquellos que escucharon las mentiras y le dirán: si ustedes sabían esto,
¿por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué si ustedes sabían lo que venía, no dieron el llamado, el sonido certero a la trompeta para que despertemos? Es su culpa de que hemos sido perdidos. Tú y yo tenemos una obligación en exaltar la palabra de Dios y su verdad presente. Cuando muchos son cobardes, nosotros tenemos que ser valientes, dando el mensaje certero y dando el sonido certero. No des un sonido equivocado, porque Dios demandará de ti lo que tú haces. Muchos hoy en día se afianzan en la cultura, en las tradiciones, se afianzan solamente en lo que yo pienso o lo que yo creo. Yo te invito a que hoy día tú te afiances en un escrito está, te afiances en Cristo Yeshua, que es el único que te puede ayudar, que te afiances y que permitas que el Espíritu Santo te lleve al conocimiento de la verdad, porque cuando tú llegas al conocimiento de la verdad, que es Cristo Yeshua, entonces tú obtendrás la libertad. Habrá muchos falsos maestros cobardes, pero agarra valentía de la cobardía de otros. Agarra el calor cuando otros están enfriados y están ahí perdiéndose y no cumpliendo lo que el Señor dice. En el libro de Joel, capítulo 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En Joel, capítulo 2, versículo 1: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Escucha el llamado de Dios. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Despierta y escucha el sonido certero de la trompeta, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que te está guiando. Y escucha y no prestes oídos a todo aquello que no está basado en la palabra de Dios. Prepárate, porque Cristo viene. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra, por tu Espíritu. Guíanos en el entendimiento y despiértanos a la realidad eterna. Que oigamos tu llamado y que respondamos a él. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo.